Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en este lugar. Y espero que el Señor pueda hablarnos de una forma personal a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que perseguimos. Porque dar conferencias acerca de Dios o un tema de la Biblia, eso lo podemos tener en los seminarios, en los institutos bíblicos. Pero cada vez que se predica la palabra, el propósito es que esa palabra sea para nosotros. Y sea con el motivo de que nosotros la apliquemos. O sea, no solo es adquirir un conocimiento intelectual acerca de Dios y su palabra, sino un conocimiento práctico. Amén. Amén. Quiero que abran sus Biblias conmigo en el libro de Isaías, en el capítulo 36. Y le voy a invitar a que en toda la predicación usted no cierre ese libro, porque vamos a estar meditando en esa historia que se compone en el capítulo 36 y 37. Estamos hablando de la invasión de Sennacherib al reino de Judá. Vamos a leer en el capítulo 36 de Isaías y nos vamos a inicialmente leer el versículo 1 y después se podrán sentar. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías: honrando a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo, la palabra del Señor dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Una vez más, aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Pueden sentarse, hermanos. Si pudiéramos darle un título a este mensaje, yo le pondría una advertencia y una esperanza. Y la frase que me motivó a hacer este mensaje es la siguiente: aun cuando el mal parece prevalecer, Dios al final vencerá. Amén. Y cuando nosotros leemos este pasaje, nos damos cuenta que el escenario en el que se nos introduce esta historia no es positivo. Se nos habla de dos reyes en este momento, se nos habla de dos reinos y se nos habla de una situación en que ambos reinos se encuentran en guerra. Aunque más podríamos decir que de forma unilateral Asiria está ganando por goleada al reino de Judá, porque dice que Sennacherib no solamente invadió el reino de Judá, sino que tomó todas las ciudades fortificadas del reino. La única ciudad que no había sido tomada hasta ese momento era la ciudad de Jerusalén. Pero de ahí todas las otras ciudades habían sido tomadas. Pero antes de entrar nosotros a desmenuzar esta historia, tenemos que empezar por el contexto. ¿Quiénes son los asirios? Estos asirios que menciona la Biblia son conocidos en la historia como el imperio neoasirio, es decir, la tercera civilización asiria, el tercer y último imperio de estas tribus, de estos pueblos que surgieron en Mesopotamia. Mesopotamia es una región que se le llama Mesopotamia porque es una tierra que está entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Y a esa zona de la Mesopotamia, Canaán y las zonas de Egipto donde fluye el Nilo se le conoce como el creciente fértil. Era la zona más fértil de la tierra en la antigüedad. Y entonces en esa zona de Mesopotamia se levanta esta nueva dinastía y forma al imperio asirio que nosotros estamos viendo, cuya capital está en la ciudad de Nínive. Esa famosa capital que 150 años después va a ser visitada por Jonás y 100 años más tarde va a terminar cayendo en manos de Babilonia, tal como el Señor lo profetiza en el libro de Nahum.
Esa Nínive donde se levanta este rey llamado Sennacherib. Este imperio gobernó entre el 911 y el 612 a.C. y se le considera por algunos historiadores como el primer imperio mundial de la historia debido a sus tácticas imperialistas, además de que era una de las potencias militares que gobernaba toda la Mesopotamia, el Levante, Egipto, las partes sur de Anatolia, Arabia y los actuales Irán y Armenia. Los reyes más notables del imperio asirio fueron Salmanasar III, que gobernó entre el 859 y el 824 a.C., Tiglat-Pileser III, que es con quien el imperio alcanza su máxima expansión, que gobernó entre el 745 y el 727, y su hijo Salmanasar V, que está en el relato bíblico como el rey asirio que conquista el norte, ¿verdad? El reino norte, el reino de Israel. Entonces, y después viene a gobernar su hijo Sargón en el 722 al 705, y entonces aparece el personaje de nuestra historia, Sennacherib, que reina entre el 705 al 681, dándonos una idea de que esta invasión que nosotros encontramos en Isaías ocurre aproximadamente en el 703 antes de Cristo. Entonces, vemos a Siria. Por el otro lado tenemos a un rey llamado Ezequías. Ezequías en hebreo significa Yahweh me fortalece o el Señor me fortalece. Fue el 13º rey de Judá, fue el hijo de Acaz, según lo que encontramos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 18, versículo 1, y reinó aproximadamente del 716 al 687 antes de Cristo. Aquí tenemos los dos reinos y los dos reyes que se nos presentan en el versículo 1 de Isaías. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros y por qué he decidido hablar acerca de esta historia? Bueno, vamos a tomar a Sennacherib y a Asiria como un prototipo del orden mundial, ¿verdad? Curiosamente, los historiadores consideran a este imperio el primer imperio mundial. Generalmente, siempre que han surgido imperios, hombres poderosos han buscado la dominación mundial. Y en nuestro tiempo no somos ajenos a estas ideas. No somos ajenos a estos movimientos que buscan imponernos a nosotros un gobierno mundial. Es por eso que en esta mañana yo le insto a cada uno de ustedes a abrir sus ojos. Porque estamos muy relajados en el sentido de que algunos de nosotros hemos planeado nuestra vida contando con 20 o 30 años en el futuro, en el que yo voy a estar haciendo esto, lo otro y lo otro, cuando nos estamos acercando a una de las épocas más peligrosas en la historia de la humanidad. Este año, el Foro Económico Mundial se presentó en el Foro de Davos y establecieron un plan llamado el Gran Reseteo Económico Mundial, con la excusa de lidiar con la crisis económica que ha producido la pandemia y la guerra sucesiva que hay en Europa del Este. Lo que ellos buscan es establecer un nuevo orden mundial. Lógicamente, un nuevo orden con una religión progresista, y lo vemos hoy. Los movimientos, los lobbies feministas, los lobbies LGBT proliferan y han tomado el control del poder en los distintos gobiernos del mundo, hermanos. Entonces, remitiéndonos a la historia, dice: el rey de Sennacherib subió contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. El escenario en el que esta historia empieza es sombrío, es oscuro. Por eso decía, cuando el mal parece prevalecer, hermanos. Amén. Tenemos en el contexto histórico, 10 años atrás de esta invasión, Salmanasar toma el reino del norte, es decir, el norte ha caído.
Y ahora, 10 años después, su hijo viene y conquista la ciudad fortificada de Judá. El rey Ezequías estaba en una situación difícil. Muchos de sus consejeros le decían que buscara ayuda en Egipto, que se ayudara y se apoyara con Faraón. La situación no era muy bonita, hermanos, no era agradable. Y sin embargo, de la misma forma hoy la situación no es diferente a la que vivió Ezequías. El norte ha caído. ¿Y cómo era el reino del norte de Israel? Ahí estaban las 10 tribus. Estaban siendo gobernadas por distintas dinastías que habían llevado al pueblo al extravío, se habían alejado de Dios, habían puesto su propia forma de religión. Tenían 2 becerros, uno en Dan y el otro en Beerseba. Es decir, en los 2 extremos de las fronteras del reino. ¿Y quién representa el reino del norte en nuestra historia hoy? Representan las otras formas de cristianismo que hoy están en las manos de estas élites que controlan al mundo. Llámese iglesia ortodoxa, llámese iglesia católica, llámese iglesias protestantes reformadas, muchas, y hoy nosotros lo vemos en la noticia, denominaciones enteras se han rendido ante la ideología de género, hermanos. El norte ha caído. Y poco a poco van tomando nuestras ciudades fortificadas. Hoy nosotros damos gracias a Dios porque todavía tenemos cierta libertad de religión, cierta libertad para profesar nuestra fe, pero se nos olvida que en nuestras fronteras se está prohibiendo a los cristianos predicar. En Estados Unidos, ahora si no tenés permiso del gobierno, no podés predicar en la calle. Te pueden multar. Si el pastor habla en contra de la ideología de género, lo van a multar o lo pueden meter preso. Lo mismo está sucediendo en Canadá, está sucediendo en el Reino Unido. Yo ayer hallaba hipócrita al nuevo rey que estaba diciendo puro mantener a la iglesia de esposa, la iglesia protestante, defender la libertad según las leyes que establece la Constitución, mientras multan a los predicadores en las calles. Mientras permiten que los homosexuales que hablan de tolerancia golpeen a nuestros predicadores. Ellos que hablan de tolerancia con sus acciones destelan odio a nosotros. Vemos cómo poco a poco las fronteras de libertad para nosotros se nos van cerrando. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Probablemente estamos como Ezequías, ni modo, encerrados en Jerusalén, tratando de soportar el asedio. Hermanos, el norte ha caído. No podemos permitir que el sur también caiga. No podemos permitir, hermanos. Ahora en las escuelas se les enseña a los niños ciertas ideologías que van en contra de lo que muchos de ustedes les quieren enseñar en sus casas. Estaba viendo ayer un video de una persona trans que es maestro, docente en una escuela en España. Y esa persona decía, nosotros vamos a educar a sus hijos como nosotros queramos. Y ustedes no nos pueden hacer nada porque la ley nos obliga. ¿Es cierto? En España, si un padre se queja, cuidado, le quitan al hijo. Esta situación ha avanzado y por eso me encantó cuando el hermano Ernesto leyó el versículo cuando la sal pierde su sabor, porque lamentablemente esto ha sucedido porque nos hemos distraído pensando que las cosas del mundo solo le competen a las personas del mundo y nos hemos encerrado en las iglesias nada más, si no estamos en las calles predicando y haciendo oír nuestra voz, defendiendo a la familia, defendiendo a la Biblia, defendiendo los principios morales. Amén. Yo les pregunto, si Martín Lutero, al que tanto alabamos los 31 de octubre,
O los cazadores de reina, los que tanto celebramos los últimos domingos de septiembre en el famoso Día de la Biblia, no se hubiesen levantado en contra del sistema de su época, no tuviéramos ni la Biblia en nuestro idioma, ni la reforma se hubiera dado. Tuvieron que arriesgarse, tuvieron que exponer sus vidas al peligro para defender lo que ellos consideraban que era correcto, aquello que ellos habían descubierto en la Biblia que era lo correcto, hermanos. Entonces, ¿qué corona nosotros tenemos para no hacer lo mismo por nuestra libertad, por nuestra fe, por nuestra familia? ¿Por qué hemos de dejar que se nos corten los espacios? Hoy en las redes sociales uno tiene que estar muy medido en lo que va a comentar o va a publicar, porque te censuran, te bajan tus videos, tus publicaciones. Hay que nosotros estamos en Cabo, estamos en Occidente, no estamos en Oriente, no estamos en Corea del Norte, no estamos en China. Eso también nos va a alcanzar a nosotros si no hacemos algo. Mucha gente está distraída en los púlpitos predicando solamente de prosperidad y de cosas que no convienen en este tiempo. Gente que ya no está esperando la venida del Señor, que piensan que Cristo no va a volver, construyendo y edificando grandes templos, hermanos, y no edificando los templos importantes de nuestras almas, que son los que más urgen de estar preparados para cuando Cristo venga. O incluso si tenemos que soportar la persecución que les digo va a venir, estar preparados, porque yo les aseguro que si hoy se desatara persecución contra nosotros de forma abierta, por lo menos el 70% de los cristianos en Nicaragua no van a resistir. ¿Por qué? Porque no están preparados. Porque no los están preparando en sus iglesias, porque no les están previniendo, no les están alertando. Es hora de que despertemos del sueño, como dice Pablo. Amén. Es cierto, ya la noche está oscura y ya viene el amanecer, pero cuando está por amanecer es cuando más oscuro se pone. Y hay que estar preparados para lidiar con la oscuridad que se está cerniendo sobre el mundo. El mundo está en una tiniebla muy profunda y no podemos seguir ignorando esto. Amén. Y sigue diciendo: y el rey de Asiria envió a Rabsaces con un gran ejército desde Laquis, eso está en la tierra de los filisteos, a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, el mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, el canciller, a los cuales dijo Rabsaces: decid ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra del que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él se apoyan. Y si me dices: en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis. Ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2,000 caballos, si tú me puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. ¿Se da cuenta? El arma de los malvados es la intimidación. El arte del maligno es el desaliento. Usa sus fuerzas para amedrentar
incluso usando nuestro idioma. ¿No se ha encontrado con gente que cuando usted les comenta, ¿verdad?, y les presenta su posición, les dice, pero si el Dios de ustedes no dice que es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia? Entonces, ¿por qué dicen que Dios me odia? Usan nuestras propias palabras, nuestro propio lenguaje para atacarnos. ¿Se da cuenta cómo es el diablo? Esto es una realidad, la realidad de nuestro tiempo. No podemos ignorar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque se va a cumplir como hay un poema que dice: vinieron por los alemanes y nadie dijo nada. Vinieron por los judíos y nadie dijo nada. Y cuando vinieron por mí, ya no hubo nadie que dijera nada. Hermanos, estas élites globales que controlan al mundo, incluso controlan el gobierno. Nosotros hoy votamos y no importa quién sea elegido, si es de izquierda o de derecha, ellos gobiernan. Gobiernan a los gobernantes. ¿Se da cuenta? Nos han quitado nuestra libertad. No importa usted a quién elija, no importa qué leyes se aprueben, no, ellos gobiernan. ¿Se da cuenta? Esto es una realidad, hermanos, que no podemos ignorar. ¿En qué estamos confiando nosotros? Muchos sectores de la iglesia están confiando en Egipto, pensando que uniéndose con Egipto podrán resistir a Siria. ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? Muchas personas, muchas iglesias están adoptando las modas y las formas del mundo, pensando que de esa forma no les van a hacer nada. Iglesias enteras, hermanos, que hoy han quitado la palabra y solamente escuchan o exponen sus propios pensamientos, que con el afán de modernizarse han permitido que la liberalidad entre a la iglesia. Cuando la Biblia dice que el Dios que nosotros tenemos no cambia. Amén. Todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar? El Evangelio ha sido el mismo desde hace 2000 años. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a cambiarlo? ¿Por qué nosotros vamos a modificar el mensaje para que sea más agradable para nuestros oyentes? El motivo que nosotros estamos en este lugar no es para hacer sentir bien a la persona, es para mostrarle que sin Cristo está perdido. Amén. ¿Cómo se va a sentir bien la persona? Cuando venga a Cristo. Cuando esté en Cristo, entonces sí, va a tener paz, va a tener gozo, va a tener júbilo en la prueba, en la tribulación, pero estando sin Cristo está perdido. Entonces prediquemos con valentía, sin temor. Dios nos ha de respaldar. Dios nos ha de respaldar. Mira lo que dice el Salmo 64. ¿Quién vive? Y a su nombre. Salmo 64, 1 al 6. David aquí está implorando, como debemos de implorar nosotros. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga para saetear escondidas al íntegro. De repente lo saetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Nosotros somos verdaderamente ovejas en medio de lobos, como dijo el Señor. No sabemos de dónde va a venir la puñalada.
Recuerda que con el Señor caminaba Judas. Y Judas lo traicionó. Esas personas se infiltran en iglesias. Se nos hacen pasar como nuestros hermanos. Mientras van como las manzanas podridas en un grupo de manzanas sanas, van pudriendo poco a poco el resto. Ellos están en las altas esferas de los gobiernos, como están en nuestras iglesias. Y les voy a dar un ejemplo. En la Alemania nazi había pastores enteros de grandes denominaciones de Alemania que eran espías de los nazis. Y vendían a sus miembros judíos, a sus miembros que eran disidentes desde la ideología nazi. Y pronto eso nos va a pasar a nosotros. Porque las cosas se tienen que cumplir. Las cosas se tienen que cumplir. Dice que se entregarán los unos a los otros. ¿O no lo dijo el Señor? Entonces eso va a suceder. Oremos para que aquí no hayan Judas, hermanos. Oremos para que todos los que estamos en esta congregación, cuando Cristo venga, seamos de ese grupo que nos vamos a ir con el Señor. Amén. Para que nuestro corazón no vacile, para que seamos fieles hasta el fin. Como le encanta cuando el hermano lee, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es en este momento donde tenemos que despojarnos. Si has estado pecando en los secretos, despójate de ese pecado. Ponte a cuenta con Dios y afílate y prepárate. Para que no te tome por sorpresa. Gloria a Dios. En los primeros siglos, cuando el Imperio Romano todavía era pagano, ¿se acuerdan aquel pasaje en los Romanos que dice todo aquel que confesare que Jesús es el Señor será salvo? Muchas veces lo tomamos como un texto, bueno, repetí esta oración y no. En la antigua Roma, cuando se ofrecía sacrificios a los dioses, la persona tenía que ir delante del altar, tomar un poco de incienso y decir, César es el Señor, y echar el incienso. Entonces, cuando un cristiano se negaba y decía, Cristo es el Señor, alguien daba su vida. Es por eso que daba su vida por Cristo, al confesarlo por el Señor. ¿Se da cuenta? Confesar a Cristo en la antigüedad no era de, ay, voy a repetir esta oración, no, conllevaba riesgos. Confesar que Jesucristo era el Señor era una pena de muerte. Como hoy se nos tacha de retrógrados y de intolerantes cuando confesamos lo que Cristo dice en su palabra acerca del pecado y acerca de los pecadores. ¿Se da cuenta? Los tiempos cambian, pero las mismas mañas son las que emplea Satanás. Amén. Proverbios capítulo 4, versículo 14. Proverbios 4, versículo 14 al 17. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Tengamos discernimiento. Sepamos diferenciar el mal del bien. Amén, hermanos. Amén. Seamos astutos como la serpiente, como dijo el Señor. Sí, mansos como corderos, pero no tontos, no ignorantes. Como dijo el Señor, como dijo Pablo también, no debemos ser ignorantes acerca de las cosas de este tiempo. Sino rediman bien el tiempo, porque los días son malos. Estoy parafraseando lo que dice Efesios. No debemos ignorar, hermanos, lo que sucede a nuestro alrededor. No debemos de aislarnos. Mucho tiempo hemos estado aislados y ahora que podamos abrir nuestros ojos, nos damos cuenta que estamos cercados por todos lados.
La propaganda LGBT en todo, en la internet, en la radio, en la televisión, en las películas, en las series, en todos lados, hasta en los dibujos animados que ven sus hijos, allí se los están metiendo. Por eso es que debemos de estar alerta, porque ellos son, como dice Romanos en el capítulo 1, versículo 32. Mire cómo son estas personas. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Personas malvadas que no solamente se gozan en hacer el mal, sino que se deleitan cuando otros los siguen. Así son las personas malvadas de este tiempo, hermanos. Ustedes han oído hablar de la Agenda 2030. Es un documento suscrito por 189 países miembros de la ONU en el 2015 con 17 objetivos. Si usted entra a la página de la ONU y lee los objetivos, a simple vista usted dirá, bueno, ¿por qué inofensivo? ¡Qué bien! Hambre cero, pobreza cero, igualdad, mejores instituciones, educación de calidad, protección del medio ambiente. ¡Qué bonito! Pero detrás de eso se esconde algo más oscuro. Dice que no tendremos nada y seremos felices. Amén. Por eso, hermanos, hay que leer, hay que investigar, hay que estarse documentando. Porque en el mundo están sucediendo cosas que muchas veces nosotros ignoramos. Y debemos de ser astutos y sabios para que no nos pase como a Eva, que le engañó la serpiente. Es lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Y después del versículo 13 al 15. Dice, pero... Gloria a Dios, estoy en primera. Ahí está. 2 Corintios 11, 3, y después 13 al 15 dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El pastor hablaba de fidelidad. Hoy tenemos que ser cuidadosos con las predicaciones que escuchamos. Amén, amén. Y a quienes escuchamos. Porque cualquiera puede hablar de Dios. Cualquiera puede mencionar a Dios en su sermón. Pero te puede estar presentando una forma diferente de Dios. Y extraviarte de la fidelidad a Cristo, de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pues se está cumpliendo lo que dijo el apóstol Pablo, que en los postreros días tendrían muchos engañadores, apóstatas de la fe. Y lamentablemente dice que habrá multitudes que darán oído a sus extravíos, a doctrinas de demonios, que se dejarán llevar por sus propias concupiscencias, que tendrán comezón de oír, pero no de oír la verdad, sino de oír aquello que les es agradable a sus oídos. Porque hoy, hermanos, vivimos en una época donde incluso los mismos cristianos no soportan. Solo quieren hablar, solo quieren que les hablen de las bendiciones, de las promesas, de lo bonito. Pero Dios es más que solo amor. Dios tiene un carácter y tiene estándares que demandan de sus seguidores. No podemos ser partícipes de las promesas sin primero también ser partícipes de la obediencia. No podemos estar solo expuestos a las bondades de Dios si no entendemos el peligro de la disciplina del Señor. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a saber conducirnos nosotros en la vida si no se nos presenta el bien y el mal para saber hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo? Hoy queremos solamente el bien, queremos oír que nos profeticen que Dios te va a bendecir y te va a dar tantas cosas. Gloria a Dios y te las da. Pero no ignores que Dios también es fuego consumidor, que es capaz de destruir a sus adversarios, que se enoja, que no tolera y no soporta el pecado.
Algunos de nosotros hace como 3 días estábamos asustados en la noche, hermano. Parecía que el cielo se iba a caer. ¿Ah? Dios se enoja. Y Dios castiga. Sí, Dios castiga. Y es el mismo Dios al que nosotros amamos y servimos. Y lo amamos, ¿sabe por qué? Porque Dios castiga. Y fue tan misericordioso que decidió castigar a su propio Hijo. ¿Para qué? Para no castigarnos por la eternidad a nosotros. Aquellos que hemos respondido a Cristo y hemos creído en Él. Y si somos fieles y perseveramos hasta el final, recibiremos las bendiciones que se nos han prometido. Pero mientras estamos en esta tierra, andemos, como dice Pablo, con temor y temblor, cuidando nuestra salvación, hermanos. Siendo diligentes, no perezosos, no descuidados, estando persuadidos de que tenemos un enemigo, así como Ezequías se encontraba con ese adversario que para nosotros físicamente es imposible enfrentarlo, pero tenemos que ser valientes y persistir. Amén. Hay una amenaza de un imperio del mal, de la misma forma que estaba con los asirios. Si usted quiere ahondar en esto, puede leer Daniel 7, versículos 17 al 25. A los que les gusta anotar y estudiar en sus casas. Por factor tiempo, no voy a poder leer todos los versículos. Tengo un montón aquí. Puede leer Apocalipsis 13 también, que es una realidad. Se está trabajando en crear una nueva y única religión, un único estado, una única moneda. Eso es una realidad. Hace años se llamaba esto teorías conspirativas. No, hoy es una realidad. Los gobiernos trabajan para cumplir esa agenda. Y usted lo puede investigar, ahí está en internet. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1 al 9. Nos habla de la aparición de un hombre de pecado, de un sistema pecaminoso y perverso. Pero ¿cuál es el por qué? ¿Por qué este juicio? ¿Por qué es que ha venido esto? Dice que Dios levantó a Siria para castigar a Israel. Isaías 31:6 dice que Dios vino y destruyó al norte por su pecado y rebelión. Y Dios estaba castigando a Judá porque no estaban bien delante de Dios. ¿Y hoy cómo está la iglesia? Nunca la iglesia había estado tan mal. Y no estoy hablando de nosotros, estamos hablando de un aspecto general. Tan mal como nunca antes. Un montón de charlatanes allí en la internet diciendo tonterías. Y lo peor es que hay gente que les cree, que los escucha, que los sigue, que el trapo ungido, que el agua bendita traía de Jerusalén. Puro negocio, puro business. Y gente va ahí tristemente cayendo en sus redes. No seamos de eso. Discernamos si las cosas que se hacen son de Dios. Que ahora todos hablan de que todos se le achacan al Espíritu Santo. No, tengamos cuidado. Hay cosas, hay lenguas, hay manifestaciones que no son de Dios, hermano. Y mucha gente se las traga creyendo que sí es de Dios. Amén. Hace como 4 años, cuando todavía me congregaba en Nazaret, llegó un hombre de Estelí. El hombre ya lo conocía yo porque había estado en el terreno, pues, donde son con nosotros, y había visto unas ciertas cosas, revelaciones, profecías, y llegó a Nazaret. Yo no sé cómo lo conoció Pastor Napoleón, lo llevó. Y estuvo 3 días. El primer día pues no pasó nada raro, ¿verdad? Pero el segundo sí hubo, yo recuerdo que hubo un ayuno. Y nosotros estuvimos en ese ayuno. Después de que terminó el ayuno, me fui a mi casa. Y estuvimos orando con mi mamá y mi papá. Y todavía mi papá estaba bastante sano de su mente. Oramos los 3. Y Dios nos mostró una situación con ese hombre.
Al tercer día, que era domingo por la noche, en el culto, yo recuerdo que estaba tocando Carlos el piano. Y Carlos estaba cantando. Cuando el hombre se levanta, o sea, estaba empezando el culto y comienza a ministrar y a tocar, ¿verdad? A las personas. Y algunos pensaron, ya sabes cómo se ponía la gente, ¿no? Ahora ya nadie danza, nadie habla lengua, nada. Pero cuando se acerca a mí, yo sentí, no sé, yo le dije, por favor, no me imite. Yo le pedí que por favor, pues no me pusiera la mano. Porque no sé, desde la noche anterior, Dios nos había mostrado una situación con ese hombre. Pero, no sé cómo, en qué momento, los hermanos, si quieren, me agarran de ambos brazos. Y a la fuerza querían que me. Entonces mi madre se acerca y le dice, déjeme muchacho, por favor. Déjeme muchacho, por favor. Y ella me agarra y me lleva donde está ella porque ella está sentada reflejada. Y ese hombre nos va persiguiendo y va hablando y abriendo su boca de la misma forma que nosotros lo habíamos visto la noche anterior en el visión. Y el hombre regresa y va subiendo el púlpito y dice, esta noche alguien va a quedar inválido. A la mañana siguiente el hermano se levanta que no se puede mover. Yo, después de que sucede eso y él se va, yo me voy para mi casa. Yo me salgo al culto, ¿verdad? Porque ¿sabes? Yo no tengo nada que estar haciendo de ahí. Sabemos que ese hombre no es de Dios. Yo salgo y doblo a la izquierda y está el hermano marroquí afuera. Y él me pregunta, ¿verdad que ese hombre no es de Dios? Porque yo no sé, yo sentí algo como raro. Entonces yo le digo que sí. Y en eso sale el pastor como que me estaba buscando. Pero no me vio, porque me quedé con el hermano un rato, como está mi casa, y me fui a la casa. Al día siguiente, mi papá andaba en el taxi, mi mamá estaba con su problema de la columna, ¿verdad? Misteriosamente, solo ella y yo escuchamos. Mire cómo es esto. Mi papá se le daña el carro y lo manda a reparar un taller que está enfrente de Nazaret. En eso se encuentra con el pastor. Y el pastor le dice, dígale al hermano Ale que quiero hablar con él. Yo en ese tiempo trabajaba en la radio, yo iba a hacer turnos por la tarde en la radio. Bueno, entonces mi papá llega, nos comenta eso, nos ponemos a orar. Oramos como una hora, oramos ahí, oramos. Y entonces yo le digo a Dios, mire, si este hombre era de Dios, que el pastor efectivamente llegue y hable conmigo y me muestre que está bien. Si este hombre no es de Dios, el pastor no va a llegar y no va a hablar conmigo, no me va a tocar el tema para nada. Orando. Llegué, me fui como a las 2 de la tarde, llegué a la radio, y ahí estuve, se llegaron las 3, las 4, las 5, las 6, fui al culto, como al año me di cuenta que algunos de los hermanos, que eran miembros del cuerpo ministerial, le dijeron al pastor que no hablara conmigo, que ellos también habían visto que ese hombre no era. ¿Se dan cuenta? Hay charlatanes que llegan a nuestras iglesias usando el nombre de Dios y hasta hablando en lengua. Tengamos cuidado. Sepamos discernir las cosas del Espíritu. Amén. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? De la misma forma que la enfrentó Ezequías. Sigue leyendo. En Isaías capítulo 36. Se nos recriminaba que no pusieran su confianza en Egipto ni en Jehová. De hecho, Dios mismo le dice al pueblo que no confíe en Egipto. Eso está en Isaías capítulo 30 y en el capítulo 31. Si usted lo quiere buscar después. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joal, Rabsase, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro.
Y dijo el Rabsaces: ¿acaso me envió mi Señor a que me dijese estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer? Ya saben lo que dice ahí, ¿verdad? No lo voy a leer. Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: oíd las palabras del rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada cual de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de granos y de vinos, y tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamad y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses en estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? De la misma forma hoy, esas personas nos desafían, nosotros nos desafían. ¿Qué debemos hacer ante estas amenazas? Confiar en el Señor. Amén. Descansar en el Señor. No dejarnos amedrentar. Porque dice que ellos callaron y no respondieron palabra. Porque el rey así les mandó diciendo: no les respondas. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Confiar en el Señor, buscar al Señor. Y dice: y enviaron a Eliaquim, mayordomo, capítulo 37, Sebna, el escriba, y los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio fueron al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia y de reprensión y de blasfemias este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, al cual el rey de Asiria su señor envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó. Jehová tu Dios, eleva pues oración tú por el remanente que ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Vuelto pues el Rabsaces, halló al rey de Asiria que combatía contra Limna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Y dice que se levantó el rey de Etiopía en rebelión contra el rey de Asiria. Efectivamente, Dios había levantado un rumor, ¿verdad? Había incitado a esos pueblos a rebelarse contra Asiria. ¿Se da cuenta cómo muchas cosas y situaciones de la historia se dan porque Dios estaba organizándolo? Esos dos pueblos se rebelan contra el rey de Asiria, y el rey tiene que suspender, no terminar, suspender su campaña. Amén. Gloria a Dios. De la misma forma, estos hombres de los que les estoy hablando, de los puedo investigar, de las élites globalistas, se encontraron con un gran impedimento a inicios del siglo pasado para implementar sus planes. Primero, todavía existían en Europa grandes imperios, es decir, había monarquías, entonces ellos no podían influir totalmente en las esferas de esos gobiernos. Y por eso ocurrió la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó con la Primera Guerra Mundial? El Imperio Austrohúngaro cae, el Imperio Alemán cae, el Imperio Británico se debilita, Estados Unidos emerge, porque es donde muchos de esos viven, en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos no es la tierra de la libertad que nos vende. Hay que investigar la historia. Muchos de los padres fundadores de Estados Unidos eran masones, pertenecían a las logias de hombres. De hecho, nuestras independencias
fueron orquestadas por las logias masónicas. Bolívar era masón. San Martín era Argentina, masón. Hay que leer un poco de historia y darnos cuenta que mucho de lo que nosotros aprendemos en nuestro instituto no es como... Ustedes han escuchado la frase que la historia la escriben los vencedores, ¿verdad? Entonces, otra cosa que impedía al avance de la agenda mundial al inicio del siglo pasado era que todavía las iglesias reformadas, el surgimiento de las iglesias pentecostales, estaban influyendo en la moralidad de las personas. A inicios del siglo XX, la gente, a pesar de todo, era gente educada, culta, tenía valores y principios. Durante finales del siglo XIX, inicios del XX, perdón que me extiendo un poquito, yo sé que ya el tiempo nos está llegando, son las 11:11. Sucedieron los más grandes avivamientos en la historia. El avivamiento en Gales a finales del siglo XIX, el avivamiento en Inglaterra a inicios del siglo XX, específicamente nuevamente en Gales y en la zona de las Nuevas Hébridas, en Escocia, el avivamiento de la calle Azusa en California, ¿verdad? Que es donde salimos nosotros. Entonces esas cosas estaban impidiendo el avance de esa agenda y tenían que destruirla. Porque ellos no quieren ninguna institución que les haga sombra. ¿Verdad? Como se han metido en Roma, con el que está sentado en la silla de San Pedro actualmente. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? A inicios de los 80 surgió un movimiento de un hombre llamado César Castellanos en Colombia, copiando las ideas de los jesuitas y las enseñanzas de Ignacio de Loyola, surgió el movimiento G12, que se propagó rápidamente por toda América Latina hasta inicios de los 2000, unos famosos encuentros. Después de esos encuentros, muchos de nuestros jóvenes, ¿verdad?, en ese tiempo, se terminaron descarriando, terminaron endemoniados, terminaron siendo ateos. La iglesia se comenzó a liberalizar. Se dio cuenta que la música a inicios de los 2000, de muchos de los artistas que hasta el día de hoy escuchamos, comenzó a cambiar. Se volvieron laxos, suaves. Dejaron de entonar alabanzas a Dios para tocar temas que nada tienen que ver con Dios, hermano. Y hoy tenemos hasta reggaetón en la iglesia, en la radio, de todo. Y han conseguido destruir a gran parte del sector evangélico en América Latina, que era uno de los grandes bastiones de la libertad y de la conciencia y del temor a Dios. ¿Por qué? Porque ahora proliferan. Mira, hermano, hoy hay iglesias casi en cada calle y sin embargo cada vez miro a los más jóvenes en las drogas y en malos pasos. ¿Por qué? Porque hemos perdido nuestro poder en el Señor, nos hemos debilitado en el Señor, nos han ido adormeciendo, nos han ido metiendo que necesitamos tantas cosas cuando lo único que la iglesia necesita es doblar sus rodillas y buscar la presencia de Dios y confiar en su Dios y ceñirse a la palabra de Dios. Muchas de las formas en las que creemos hoy están más basadas en música que oímos que lo que dice la Biblia. ¿Ven? ¿Se da cuenta cómo todas esas cosas, cuando usted las analiza con cuidado, tienen sentido? Nada de lo que está pasando en el mundo es por casualidad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar a Dios. Aferrarnos a Dios. Clamar al Señor. Y a causa de eso, como les digo, se había detenido la agenda mundial, que se retomó en el 2001 con la famosa atentado de las Torres Gemelas. Esos edificios de la Wall Street pertenecían a un hombre llamado George Soros. Usted lo puede investigar. El seguro que iba a ganar Soros en caso de que las torres se destruyeran era de más de $1.000 millones.
por cada tortuga. Y ese seguro se firma a inicio del 2001. En septiembre del 2001, las torres cambian. ¿Se da cuenta? Ya ustedes conocen la historia, ¿verdad? Ya no tenemos que seguir. ¿Se da cuenta, hermanos? Mientras afuera conspiran contra nosotros, en lo secreto, mientras usted duerme, ellos están fraguando el mal. Muchas veces estamos nosotros dormidos y descuidados. Y es por eso que he sentido la urgencia de tocar este tema, para que nos alertemos. Leamos algunos versículos, algunos pasajes de la Biblia que nos den confianza. Ya voy terminando, hermanos, no se preocupen. Lea conmigo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 4. Por eso les dije, una advertencia, pero también hay esperanza. No todo está perdido, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y os exhorto, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Les exhorto, hermanos, si Cristo padeció, armémonos de ese mismo pensamiento y estemos preparados para padecer. Porque si ya no andamos conforme a la voluntad de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, vamos a ser ultrajados, como también dice el apóstol Pablo en las cartas a Timoteo: si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Si tú eres el amigo buena onda de tus compañeros no cristianos y nunca les hablas de Cristo, preocúpate. Porque siempre habrá una oportunidad para anunciar a Cristo. Ya me ha pasado a veces que hasta ellos mismos me quieren cargar. No me dejen hablar, pero ahí vamos. Aunque sea una vez de vez en cuando, vamos. Si tú eres el muy agradable, ¿verdad? Que nunca les dices nada, nunca les señalas que están mal, preocúpate. Porque debemos aprovechar los pocos espacios que nos quedan para testificar a Cristo. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca, hermanos. Pero hallemos confianza en el Señor. Como dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Fiémonos del Señor. Fiémonos de Dios y no de nuestros corazones engañosos que nos incitan al mal. Confiemos en el Señor, agarrémonos de la mano del Todopoderoso y estaremos seguros y no seremos avergonzados. Y hagamos como Ezequías. Cuando no sepamos qué hacer, entremos al santuario de Dios, doblemos nuestras rodillas y clamemos al Señor. Porque después Rabsaces le escribe una carta a Ezequías y le dice: así diréis al rey Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo a Jerusalén: no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que he hecho a los reyes de Asiria, a todas las tierras que los destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? A Gozán, a Arán, Resef, a los hijos de Edén que moraban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Afad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ená, de Ibá? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó. Y subió a la casa de Jehová
y les extendió delante de Jehová. Y entonces Ezequías hizo lo que debemos de hacer. Ezequías oró a Jehová, diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios en todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sennacherib, que he enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron a todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obras de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios. Las otras denominaciones han ido cayendo una a una, hermanos. Las otras religiones lo mismo. Pero ¿por qué han podido contra ellas? Porque lo que ellos siguen no es Dios. Pero no podrán contra nosotros, porque nosotros servimos a Dios, al único Dios. Y cuando estamos en esta situación, ¿qué es lo que vamos a decir? Señor, sí, ciertamente ellos tienen mucho poder y han logrado cumplir muchos de sus objetivos, porque los demás no confiaron en Dios, porque ellos no te tenían a ti como Dios. Pero nosotros te tenemos a ti como nuestro Dios. Amén. Señor, muéstrales que tú eres Dios. Y no solamente el Dios de nosotros, el Dios de todos los reinos de la tierra. Amén. Y quiero enfatizar algo claro, ya voy concluyendo. Quiero enfatizar algo claro. Incluso Asiria fue levantado por Dios. Babilonia y todos los imperios han sido levantados por Dios. Y de la misma forma que Dios los levanta, Él también los destruye. De la misma forma que en estos últimos años que vienen, en el futuro, se levantará ese sistema mundial, Dios también lo va a derribar. Esa es una promesa que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, capítulo 17, capítulo 18 de Apocalipsis. Habla del colapso de ese gobierno mundial, de que Dios lo va a juzgar. Amén. Dios levantó a Siria. Isaías capítulo 14, versículo 24 al 27. Leámoslo rápidamente. Dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera en que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Incluso estas élites que piensan que gobiernan el mundo son controladas y supervisadas por Dios, y no harán más allá de aquello que Dios ha ordenado, como dice Apocalipsis capítulo 14. Vamos conmigo al libro de Apocalipsis. Es el libro que menos he oído citar desde que estoy en Estrella de Belén. No sé por qué será. Y creo que es el libro menos leído, generalmente por los cristianos, Apocalipsis. Porque me he encontrado con personas que me dicen que les da miedo, que los asusta. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria al Señor. Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Perdón, hermanos. Es el capítulo... Sí, creo que era el 14. Sí. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Me ha perdido el texto, hermano. Gloria al nombre del Señor. Ya estoy buscándolo. Aleluya. Es el pasaje donde dice que, aquí está,
Apocalipsis 17, perdón. Apocalipsis 17, versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Se da cuenta? Dios está en control de lo que está pasando. Por eso decía al comienzo, aun cuando el mal parece prevalecer, al final Dios triunfará. Y nosotros, si somos fieles a Dios, triunfaremos con Él. Y con esto vamos ya concluyendo. Dios es quien, el último punto, Dios es quien lo orquesta todo para su gloria y al final saldrá victorioso. Después de que Ezequías ora, Dios, a través del profeta Isaías, manda un mensaje. Y quiero que lo leamos. Aquí está en el versículo 21 al 27. Dice: Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra ti. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve la cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste: con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes y las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos. Llegaré hasta sus más elevadas cumbres, a los bosques de sus feroces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir? Y aquí volvemos a recalcar, Dios está en control. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acordados y confusos, fueron como hierba del campo y hortalizas verdes, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde veniste. Y esto te será por señal: comerás este año lo que nace de lo suyo, y el año segundo de lo que nace de lo suyo. El tercero sembraréis y segaréis, y plantaréis viña, y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado en la casa de Judá, lo que hubiera escapado, volveré a echar raíz abajo, y dará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta contra ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y de la misma forma, hermanos, yo estoy convencido de lo que dice la Biblia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Si caen iglesias, denominaciones enteras, dejen que caigan. Nosotros confiamos en el Dios que nos ha creado y nos ha salvado. Y de la misma forma les pondrá un alto, los va a detener, y los va a avergonzar, y los va a destruir. Amén. Amén. ¿Por qué vino este juicio? ¿Por qué está sucediendo todas estas cosas en el mundo? Es porque se tienen que cumplir las Escrituras. Nos dice 2 Tesalonicenses 2, del versículo 10 al 12, que Dios ha enviado un poder engañoso para que los que no han creído a la verdad crean a la mentira y se pierdan. Aquellos que no han querido venir a Cristo y a su justicia. Aleluya. Y cierro con esto. Gloria a Dios. Nuestra esperanza está en la victoria del Señor, pues Él es quien peleará contra el mal. Versículo 36. Y salió
el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, su hijo Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón su hijo. Muy poderoso Sennacherib, pero terminó siendo destruido por el Señor. De la misma forma, Apocalipsis 17:14 promete que el Señor va a destruir a sus enemigos, porque pelearán contra el Cordero, pero no lo podrán vencer. Amén. Amén. Porque dice Primera de Crónicas, versículos 29 al 11. Gloria a Dios. Y se los quiero leer, hermanos. Crónicas 29:11. Mire lo que dice David cuando ora. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y los últimos pasajes que le leo están en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57. Solo se lo estoy leyendo. Usted los puede anotar, pero yo solamente se los voy a leer. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 al 5 dice: gloria al nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén y amén. Pónganse de pie, hermanos.